Previo a darle la palabra al señor Ávila, dos cuestiones. La primera, señor Lantadilla, ¿su abogado va a venir hoy día? Sí. Ya, porque para evitar cualquier tipo de posterior incidencia en unidad, pues está presente la audiencia. Entonces viene. Viene camino. Ya, perfecto. Ya, lo segundo, definitivamente vamos a tener que el lunes trabajar en otra sala. Y como hay que trasladar los equipos, los micrófonos inalámbricos y otros sistemas propios de acá de la sala, vamos a comenzar el día lunes a las 9:30 de la mañana. No, que el lunes vamos a tener que trabajar en otra sala, porque esta sala, la coordinación del Centro de Justicia ya la tenía reservada para la audiencia de preparación de juicio oral del caso La Polar. No hubo caso de que ellos aceptaran trabajar en la otra sala. Entonces nosotros vamos a tener que trasladarlo a la otra sala, pero como hay que cambiar todos los efectos técnicos, las cámaras, los micrófonos, vamos a comenzar a las 9:30, no a las 9 como comenzamos habitualmente. Eso. ¿No se sabe todavía la sala, su señoría? Es la sala que está aquí al lado. ¿Hacia allá? Sí, la de acá al lado, la siento. Sí. Ya. Aclarado lo anterior, señora Ávila tiene la palabra. Gracias, magistrado. Valga mi reproche por los colegas de la Polar. Ya. Magistrado, ayer y antes de ayer también llegué a quedar disfónico, su señoría, haciéndole una exposición cronológica en el tiempo y se me dice que yo lo único que hago es confundir los distintos procesos de licitación. Todo lo contrario, su señoría, a medida que fui exponiendo por proceso, con documentación de cada uno de los procesos. Si no se me entendió bien, es otro asunto. ¿Qué es lo que nos dice el Ministerio Público y los querellantes, su señoría? Voy a ir mezclando aquí varias de las argumentaciones. Se parte diciendo, mire, ¿sabe qué? En el proceso de recolección, nosotros le reprochamos al señor Vituri haber faltado al principio de probidad pública. Se afecta al principio por el solo hecho de ejercer las facultades que le otorga la ley, su señoría. Porque yo ayer también, que nada se dice acá, su señoría, di lectura a un dictamen de Contraloría General de la República que fue el 21.440 del año 2006. Y lo voy a reiterar muy brevemente, su señoría. ¿Qué es lo que dice ese dictamen? Dice a la proposición de contratación que efectúa el alcalde de cualquier municipio, el Consejo, como órgano resolutivo, debe pronunciarse sobre la misma, limitándose a rechazarla o aprobarla, sin que corresponda introducirle modificaciones. No basta, magistrado. No basta con decir, mire, le imputamos cohecho por cuánto se falta el principio de probidad. ¿Cómo se falta el principio de probidad, su señoría? Votando conforme a las facultades que a los concejales le otorga la ley. En ningún caso, magistrado, en ningún caso, y este punto lo aclaro, yo quise plantearle al tribunal de vuestra señoría un relato alternativo para que usted eligiera qué relato era más lindo, más adornado o qué relato le parecía mejor. Lo que yo hice, su señoría, es decir, que el relato que nos planteó el Ministerio Público en su formalización no tiene ningún sustento con los elementos materiales de la investigación. Y basta con señalar que el propio ente persecutor magistrado nos expuso dentro de los elementos para justificar la prisión preventiva la declaración de doña Paula Díaz. ¿Y qué es lo que dice doña Paula Díaz? Yo soy testigo que se juntaban en la casa Marcelo Torres, en su propia casa, para alterar las bases de licitación. ¿Y qué nos vienen a decir ahora? No, ¿sabe qué? Los concejales en realidad no podían alterar las bases de licitación. Eso lo dice el Consejo de Defensa del Estado, pues, eso. Entonces ahora vamos ajustando lo que fuimos exponiendo durante 6 días, magistrados, en esta audiencia. Y me dicen, cuando yo hablo del autobloqueo que efectuó el señor Undurraga, me dicen, no, abogado, véase el informe de Contraloría 31.353. El informe de Contraloría, magistrado, se refiere a una situación absolutamente distinta. Contraloría General de la República, como usted bien sabrá y como sabrán mis distinguidos colegas de ambos bandos. Contraloría General de la República, cuando se le solicita una opinión, lo que hace es manifestar en relación o dar una respuesta en relación a la opinión concreta que se le pide. Cuando Contraloría General de la República hace una auditoría, se mete en todos los ámbitos.
¿Cuál fue la opinión que se le pide a Contraloría General de la República? Casos en el dictamen que ha citado la señora fiscal regional. ¿Cuál era el problema que sucedía en la municipalidad de Pedro Aguirre Cerda? Efectivamente, se trataba de una licitación de un servicio de recolección. Y la consulta que se le hace a la Contraloría General de la República es un tema de quórum, de votos. Primero, ¿puede votar el alcalde? Segundo, ¿qué pasa si tenemos a un concejal inhabilitado? Esa es la pregunta que se le hace a Contraloría General de la República. Y esa es la respuesta que da Contraloría General de la República, diciendo, señor, voy a leer textualmente, los alcaldes no deben ser considerados para el cálculo del quórum que la ley exige para que el Consejo pueda sesionar. El Consejo pueda sesionar. Pero sí en el quórum para adoptar acuerdos, ya que tienen derecho a votar en las sesiones de este cuerpo colegiado. De manera que, en la especie, atendido el quórum de 2/3 del Consejo que exige la referida letra I del artículo 65, se refiere a la adopción de acuerdos. El alcalde debe ser considerado para dar ese efecto. Esa es la consulta. Ellos, la municipalidad, en la consulta no le están preguntando, pronúnciese usted, Contraloría General de la República, si me voy a la letra I o la letra J. Le dicen, nosotros necesitamos un quórum conforme a la letra I, nosotros, municipalidad, Pedro Aguirre Cerda, y queremos saber qué pasa con la votación del alcalde. Y le está respondiendo, el alcalde no puede votar para llamar a sesión del Consejo, pero sí puede votar dentro del Consejo. Y segundo lugar le responde, la segunda consulta, y le dice, si un concejal está inhabilitado para tomar parte de la discusión y votación del asunto respectivo por tener interés en él, no procede contabilizar. Y la segunda respuesta, ¿cuál es? Si usted tiene un concejal inhabilitado, no lo contabilice. Artículo 89 de la ley 18.695. Su señoría, el dictamen que yo leí ayer, en ninguna parte Contraloría General de la República dice que deja sin efecto su criterio, su interpretación, sus dictámenes anteriores. En ninguna parte. Y usted lo sabe muy bien, magistrado, y todos los que somos abogados acá, que cuando un órgano de la Administración, Servicio de Impuesto Interno, Contraloría General de la República, cambia un criterio, lo que hace es señalarlo en el cambio de criterio. Déjese sin efecto los dictámenes anteriores. En ninguna parte, magistrado. ¿Y cuál fue la consulta específica que se le hace a Contraloría en el dictamen que yo leí ayer? ¿Qué letra aplicamos? ¿La letra I o la letra J? Y ahí Contraloría dice, como yo lo he manifestado reiteradamente, en concesiones usted aplique la letra J, no la letra I, de manera tal que no tiene nada que ver una cosa con la otra. En segundo lugar, la Fiscalía también trae a colación un acuerdo del Consejo, que es el acuerdo 471 de 24 de abril del año 2001. Y nos dice, mire, acá el señor Torres está diciéndole al señor Undurraga, mire señor Undurraga, nosotros los 5, tenga cuidado que lo vamos a bloquear permanentemente. Eso no es efectivo, eso sí. Eso no es efectivo. Lo digo con respeto para que no se me malinterprete. Porque si uno va al acta, el sentido de esta acta, su señoría, no es amenazar al alcalde ni decir nada. Voy a la exposición del señor Marcelo Torres brevemente, su señoría. Quiero informar, bueno, ayer se realizó una reunión bastante entretenida y constructiva, diría yo, en materia de régimen interno del Consejo. O sea, parte diciendo que entretenida, que constructiva han sido estas reuniones. Vamos a las materias internas del Consejo. Finalmente, le dice, hace una serie aquí de argumentaciones, vuestra señoría, en cuanto a cómo se van a regular ellos. Incluso, qué oficinas van a ocupar los concejales. Esas son las propuestas, esta es la conversación que se da acá. Finalmente, alcalde o señor presidente, en realidad por ahí viene el tema. Estuvimos analizando algunas temáticas interesantes que los concejales deberán conocer y creemos por lo mismo que deberán estar plasmadas directamente en el reglamento de funcionamiento interno del Consejo. Lo que se está discutiendo es el reglamento de funcionamiento interno del Consejo, que es respecto, por ejemplo, de los quórums de constitución de los consejos. De constitución de los consejos, donde obviamente no se cuenta el alcalde, en concordancia con el dictamen que acaba de citar la señora fiscal regional. Es decir, cuando Contraloría le dice en ese dictamen, usted no puede votar como alcalde para que se constituya un consejo, el señor Torres está diciendo lo mismo en relación al quórum de constitución de los consejos, donde obviamente no se cuenta el alcalde. Eso es una amenaza, eso, señoría.
Eso implica decirle al alcalde, mire, ¿sabe qué? Ojo, solo en este caso, continúa el señor Torres, pero sí en los quórums de votación y particularmente cuando estuvimos analizando ahí la posibilidad de que los concejales también, por un tercio, que en este caso serían 4 concejales de este consejo, considerando que somos 11 el número total, podrían llamar eventualmente a una sesión extraordinaria, votos para llamar a sesionar al consejo. Y sigue avanzando, voy a llegar a la parte que citó la fiscal regional, o particularmente en contratos o concesiones, o servicios que excedan el periodo de gestión y edilicia del señor presidente, en este caso, para ese caso se requerirían los 2 tercios del consejo, para sesionar. ¿Y qué está haciendo alusión acá? A la letra I del artículo 65. Si la letra I del artículo 65 dice que cuando se trate de contratos superiores a 500 UTM y estos contratos excedan del periodo alcaldicio, se requerirán 2 tercios. Pero a continuación, que la distinguida colega del Consejo de Defensa del Estado me decía, no es necesario leer más allá, es necesario leer más allá, por su señoría. Porque a continuación está la letra J. ¿Qué es lo que dice Contraloría de la República en el fallo que yo leí, en el dictamen que yo leí? La letra J es una norma especial para concesiones, de manera tal, su señoría, que si yo afirmé que el alcalde se autobloqueó cuando el 28 de diciembre obtuvo 6 votos y que pudo haber efectivamente adjudicado la propuesta que la administración hacía en relación al proceso de licitación, se autobloqueó por magistrado. Efectivamente se autobloqueó. Y eso no cambia de ninguna forma con lo que ha señalado acá el Ministerio Público. Porque una cosa es el pronunciamiento que hace Contraloría General de la República en cuanto a quienes pueden votar, aclarando que el alcalde puede votar, pero no puede votar para llamar al consejo, y aclarando que los concejales inhabilitados no pueden votar, donde toda lógica, por lo demás. Y otra cosa muy distinta es el dictamen que hace Contraloría General de la República, sin siquiera mencionar que está cambiando su criterio, sin siquiera mencionar que está dejando sin efecto criterios o dictámenes anteriores sobre la materia. El informe de Contraloría lo que dice es, y tenemos la letra J, es una norma especial. En concesiones, usted no necesita los 2 tercios. Luego, el Ministerio Público nos dice, mire, ¿tenían los concejales, o estos 5 concejales, la capacidad de bloquear? ¿O fue algo que inventó el señor Undurraga? Yo no sé si el señor Undurraga lo inventó o no lo inventó. Eso lo plantea el Ministerio Público a fórmula de pregunta. Yo no sé si lo inventó o no lo inventó. Lo que sí sé es que él tenía la facultad legal para el día 28 de diciembre, su señoría, asignar la licitación conforme a la votación que se dio en el Consejo. Y no lo hizo. Y por eso hablo de autonomía. Insiste el Ministerio Público, su señoría, en decir el bloqueo del día 28 de diciembre del 2010, que es la última etapa o la tercera llamado de licitación de recolección, y el 30 de diciembre del 2010. Dividiendo la comuna, dice, el 30 de diciembre del 2010. Su señoría, la comuna venía dividida desde el llamado al proceso de licitación privada. Magistrado, si yo me voy al proceso de licitación privada, su señoría, y voy a reiterar la documentación, muy breve, magistrado. Catherine Miranda, a Fernando Pérez Barrera, 2 de julio del 2010. Mediante el presente me remito a hacer esta documentación de todos los procesos que está en la carpeta investigativa, su señoría. Mediante el presente me permito hacer envío de los antecedentes correspondientes para el llamado a licitación privada. Bases técnicas. Si uno se va, magistrado, a las bases técnicas, en el primer memorándum que manda doña Catherine Miranda, magistrado, en ninguna parte está, la primera base técnica que ella remite, en ninguna parte está la edición de su. Luego, cronológicamente hablando,
cronológicamente hablando, viene la ficha de consulta 2710, la que hacía yo lectura el día de ayer, donde se invitaba, ¿se acuerda usted, su señoría? Donde se invitaba, queríamos invitarlos a participar en una reunión informativa a todos aquellos proponentes, y donde se sugería que la licitación se considere, además de una propuesta conjunta por el total de la comuna, un solo oferente, la posibilidad de ofertar por la mitad de la comuna, separar la comuna en dos zonas, que es lo que les leí ayer. ¿Y quién es? Esto es de fecha 13 de julio del 2010. ¿Quién es quien hace esta propuesta? Dimensión. Dimensión. ¿Y qué ocurre entonces después, pues, magistrado? El 22 de julio, doña Catherine Miranda le vuelve a informar al director de Secretaría Comunal de Planificación, Fernando Pérez Barrera. ¿Y qué le dice? De acuerdo a lo instruido por el alcalde subrogante Santiago Baestrelo en reunión sostenida el día 19 de julio del 2010, encargado de licitación de SECPLA, la unidad técnica de su persona, se remiten las bases técnicas con las modificaciones solicitadas en dicha reunión. 1. División en dos zonas. ¿Por qué se me dice que el señor Vítori, su señoría, bloqueó esto y provocó la división del municipio en dos zonas? Si las bases técnicas desde el proceso de licitación y a petición de la administración y a petición en concreto de la empresa Dimensión, su señoría, en la licitación privada se divide la zona en dos. Y estos documentos son conocidos, su señoría, absolutamente por el Ministerio Público. Entonces no se me puede seguir afirmando las circunstancias, su señoría, que fueron, entre otros, mi representado el que provocó la división de la comuna en dos. Y cuando la fiscal me dice, el memo 1282 de Catherine Miranda fue citado pero en el proceso de licitación privada, así es, pues, su señoría. Si yo fui paso por paso. Y cuando hablo del primer proceso de licitación, lo identifiqué, su señoría. Y cuando hablo del proceso de licitación privada, hice alusión al memo 1282. Yo no incurrí en ninguna confusión, magistrado. Fui paso por paso leyendo todos los documentos en relación a cada uno de los procesos de licitación, su señoría. Y que debo nuevamente reiterarlo. ¿Para qué hablé tanto ayer? Y me dice, doña Catherine Miranda, cuando reclama en el proceso de licitación privada, me dice, sí, su señoría, y lo leí, pero ¿por qué no se hacen cargo del primer proceso que yo hago alusión cuando se trata de las cajas compactadoras, pues, su señoría? Si las cajas compactadoras son del primer proceso, remata la baja. Y en el primer proceso, ¿a quién se beneficia con las cajas compactadoras? A Dimensión. Y están las bases técnicas. Solo una empresa ofreció cajas compactadoras de un año inferior. Y eso motivó una modificación de oficio de la administración. Di cuenta ayer ampliamente de esa situación. No me confundan, su señoría. Una cosa eran las cajas compactadoras y otra cosa fue el reclamo, su señoría, que se hizo en la licitación privada donde a Catherine Miranda la pasan por alto y objeta todo esto. Y dice, me están pasando por alto, yo soy una unidad técnica. Y ojo, su señoría, la explicación que me citan del alcalde Undurraga cuando declara y dice, no, sí, lo de los años de los camiones era dice algo así, señor Undurraga, porque era solamente un año. Pero su señoría ya me estaban pidiendo camiones del año 2003 y lo bajan a 2000. Eso no tiene ningún sentido. Esa explicación que da el señor Undurraga no tiene ningún sentido práctico. Distinto es que se hubieran exigido en la licitación privada camiones nuevos, pero ya se estaban exigiendo camiones 2003 como lo dejan claro en la licitación privada de Catherine Miranda. Y se establece un promedio. Se baja nuevamente de oficio, de 2003 a 2000 o un promedio de 2003. ¿Y quién tenía ese promedio de camiones? Dimensión también, pues, si lo dejé en claro ayer. Entonces parece que aquí no ha habido confusión, su señoría, en nada de lo que dijo esta defensa el día de ayer, magistrado. Reitero, magistrado, que en cada uno de los procesos de recolección se dio acabada cuenta al tribunal de vuestra señoría, no solo de todas las modificaciones relevantes que tuvo en sí misma el cronograma de los procesos de licitación, absolutamente injustificados, su señoría, por parte de la administración. Creo que no tengo que hacerme cargo ahora respecto de lo de las bases de licitación, ya me están reconociendo que no es posible que se metan en las bases de licitación. Los antecedentes de la carpeta investigativa dan cuenta de que las bases de licitación fueron hechas por el señor alcalde y la comisión que él designó, su señoría. Y ahora me están diciendo por parte del Consejo de Defensa del Estado, eso es real. Los concejales no podían intervenir en esa fase de licitación, magistrado. Y se trae a colación un documento, magistrado, que se expone acá de una incautación de la casa, señor Torres, su señoría, del año 2012, la incautación.
Y me dicen, mire, este caballero tiene las bases de la licitación en su domicilio encontramos las bases de licitación de disposición. Se las encontraron en el 2012, magistrado. El 2012. ¿Cómo es posible que las tenga? Bueno, magistrado, pero por Dios, si el concejal en algún minuto tuvo que haber tenido acceso a las bases de licitación. Si no, no nos olvidemos que una vez que se elaboran las bases de licitación, una vez que se publican en el portal público, una vez que la administración toma su decisión, se va al consejo y se le van entregando todos los antecedentes del proceso de licitación que afectó la administración, magistrado. ¿Y qué me dice el Ministerio Público? Resaltan acá un PowerPoint manuscrito del año 2010. Ah, dicen, mire, aquí el año 2010 es una modificación, pero ¿de dónde sacan esa conclusión, su señoría? Es una fecha. ¿Qué relación? ¿Quién anotó esa fecha? ¿Por qué lo hizo? Eso es especulación, magistrado. Eso es especulación. Le hicieron prueba caligráfica a este señor Torres. Es de nada se puso acá. Me dice la fiscal regional que sí, pero nada se puso. Yo no tengo conocimiento de eso. Yo tengo que hacerme cargo de los antecedentes que se han expuesto acá en esta audiencia, su señoría. Pero ¿de dónde me sacan la conclusión, su señoría, que todos los manuscritos se hizo en 2010? Porque hay una fecha 2010. Me sacan esa conclusión. Y acá, su señoría, lo cierto es que ya, entre lo que me dice el Ministerio Público y los querellantes, porque ya buscamos argumentos, porque sí, porque no vamos ajustando los argumentos inicialmente dichos. No se olvide que partimos diciendo modificadas las bases de licitación. La gran prueba del Ministerio Público fue la declaración de la señora Díaz. Y nos advirtieron, magistrado, van a venir aquí a enlodarla y a ensuciarla. Yo no he enlodado a nadie. Estoy diciendo simplemente, su señoría, que lo que ella dice no puede haber ocurrido en los hechos. Y creo que lo he demostrado suficientemente ante este tribunal. No pueden los señores concejales, y en la práctica no lo hicieron, modificar la base de licitación. Y lo dice el señor Undurraga, lo dice Catherine Miranda, lo dice el señor Mansi. Se interrogó, su señoría, a todas las personas que participaron en los procesos de elaboración de la base de licitación. Y es imposible. Entonces ahora cambiamos el discurso. No, pero es que mire, ¿sabe qué? Es que fue un bloqueo, porque resulta que si uno se va a la licitación privada, a la primera licitación privada, donde se va a consejo el día 24 o 29 de abril del año 2010, en abril del año 2010 sucedió. Si uno ve, nada me reprocharon de eso, simplemente al voleo me dicen, no, pues el señor Vitori, sin ningún fundamento. Lo que viene a hacer acá el señor Vitori, sin ningún fundamento, es criticar, sin ningún fundamento técnico, porque las empresas pasaron, por lo tanto, técnicamente ambas empresas eran idénticas. No, pues su señoría, si ya hemos visto que ambas empresas que pasaron la licitación o la aprobación, tanto técnica, no eran lo mismo. Teníamos empresas que ofrecían caminos más nuevos, empresas que ofrecían cosas más antiguas. Y yo ayer me di el trabajo, su señoría, de ir leyendo lateralmente para todos los intervinientes, su señoría, los dichos del señor Vitori en las respectivas actas. ¿En qué parte no hay una justificación a los dichos del señor Vitori, su señoría? ¿En qué parte? Porque ahora me dicen, mire, ¿sabe lo que ocurre? Es que el abogado está absolutamente equivocado. Pero eso es no entender. Porque resulta de que Dimensión y de Marco, cuando nos habla de que se le paga más, que se le paga menos, bueno, pero resulta que Dimensión cobra por tonelada. Entonces recoge más toneladas. Pero si eso fue lo que yo dije, su señoría. El señor Vitori, ¿qué exigía? Tengamos claridad de cuántas toneladas se recogen, porque eso influye en el precio. Y por eso que Dimensión, no obstante haber ofertado un menor precio, se le termina pagando más. Eso fue lo que yo dije, su señoría. A Dimensión se le termina pagando más, porque parece que tenía razón el señor Vitori cuando le exigía a la administración, aclárenme las toneladas que se recogen en la comuna de Maipú. Me están dando 3 montos distintos. Yo no dije más que eso, señoría. Y la señora Holby nos dice, no, pero mire, yo tengo jurisprudencia, donde prácticamente unánimemente tenemos que nuestros tribunales de justicia se han pronunciado en el sentido, dice, magistrado, de que para que yo pueda no aprobar estoy ya llevando a cabo la idea, lo estoy citando textualmente, para que yo pueda llevar a cabo un rechazo a la propuesta de la administración,
tengo que ajustarme a las normas del proceso de licitación. Sí, eso señoría. Pero también hay jurisprudencia en contra. Y en uno y en otro caso, el señor Vittori cumplió. Apliquemos un criterio o un criterio segundo. ¿Por qué digo esto? Tenemos así, por ejemplo, demandas de impugnación deducidas por una sociedad comercial que en contra de la ilustre municipalidad de Punta Arenas, solicita que se declare ilegal y arbitrario un acuerdo del Consejo Municipal adoptado en una sesión ordinaria en septiembre del año 2009 y un decreto alcaldicio dictado por el alcalde de ese municipio que rechaza una adjudicación de una sociedad. Aquí se dicta una sentencia, su señoría, y básicamente ¿qué dice? Encontrándole razón a lo que dice la señora Jorge. Correspondía al Consejo Municipal pronunciarse acerca de la propuesta de adjudicación del alcalde. Pero dicho pronunciamiento debía ajustarse dentro del marco establecido por la Ley 19.886. Debiendo ceñirse específicamente los principios rectores de los procedimientos administrativos de contratación, donde cabe un lugar prioritario al principio de estricta suscripción de las bases, contemplado en el artículo 10, lo que dice el señor Jorge. Inciso tercero de la Ley 19.886. Lo anterior porque si bien la facultad del Consejo Municipal para pronunciarse sobre esta materia, ello no exime a dicho Consejo Público, órgano público, para actuar conforme a la ley de la razón, ya que por mandato de los artículos 6 y 7, parece que se está refiriendo a este fallo de la señora Jorge, de la Constitución Política de la República, las autoridades deben actuar con pleno respeto del Estado de Derecho y el principio de justicia, que implica someter su acción a la Constitución, normas dictadas conforme a ella. Y por otra parte, que a juicio de estos sentenciadores, el Consejo Municipal, a resolver rechazar la adjudicación mediante el acuerdo número tanto, adoptado en sesión número tanto, tal fecha, incurre en ilegalidad y arbitrariedad, ya que los motivos exprimidos por los señores concejales, que en su mayoría rechazan la propuesta, no se ajustaron a las normas establecidas en las bases del proceso licitatorio, sino que por el contrario, se apartan del marco legal aplicable de la norma. Su señoría, demos por cierta esa jurisprudencia, démosla por unánime, le voy a citar otro tipo de jurisprudencia, pero démosla por unánime, este tipo de jurisprudencia, que entiendo que es a lo que se refería la señora Jorge. Lo cierto, su señoría, que ayer me di el trabajo de leerle lo que mi representado señalaba en las actas, su señoría, y a qué apuntaba: al proceso de licitación, a las bases de licitación hechas por la administración. ¿Cómo es posible que no tengamos las tonelajes? Esto implica una falta de control de las toneladas que se retiran acá. ¿Cómo es posible que hayamos aplazado este proceso de licitación un año? ¿Cómo es posible que hayamos modificado y bajado el estándar de los camiones en las bases de licitación? ¿Qué está haciendo, su señoría? ¿Es arbitrario? ¿Es ilegal? No, pues, magistrado. No puede. Pero es más, tenemos también fallos, como por ejemplo, de la Corte de Apelación de La Serena, 121-2006, donde dice, básicamente, su señoría, que en todo caso los tribunales no pueden enmendar o corregir las decisiones del Consejo, que es el ente que aquí la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades ha encomendado el pronunciamiento sobre el otorgamiento de patentes de alcohol, siendo una facultad potestativa del Consejo otorgarlas o negarlas, de acuerdo a las facultades del artículo 65 de la Ley 18.695. Hacemos presente que las facultades otorgadas, la letra N que menciona el fallo, bueno. Después, una Corte de Apelación de Rancagua, que el voto del concejal es un acto personalísimo, no sujeto a control alguno. No puede jamás estimarse ilegal, salvo que se trate de un asunto que la ley excluya de su decisión. Y no puede estimarse arbitrario porque no requiere fundamentación. Es decir, su señoría, conforme a la jurisprudencia que entiendo a la que se refería la señora Horvitz, lo que tenemos, magistrado, es que efectivamente la opinión del concejal, señor Vittori, en esa época, en las sesiones de consejo, conforme leí ayer latamente, su señoría, se ajustaban precisamente a su crítica al proceso de licitación llevado a cabo por la administración. En circunstancias que, de acuerdo a otro fallo que yo le acabo de leer, él podría no haber dicho nada. Rechazo. Y la jurisprudencia lo hubiera avalado. Al menos la Corte de Apelación de Rancagua hubiera dicho: señor, usted no requiere fundamentación. Entonces, su señoría, ¿fundamentamos? No, que el señor Vittori no fundamenta, puras tonterías. No fundamentamos, hubiera sido peor. Estaría ya colgado acá, estaría ya condenado por parte mía. Entonces, magistrado, por eso que digo yo, y corrijo aquí a la señora Jorge, que no está presente, pero le pueden informar. Yo jamás dije para mentir y comer pescado. Dije para efectuar imputaciones y comer pescado hay que tener mucho cuidado. Y lo sigo insistiendo.
para efectuar este tipo de imputaciones, tenemos que tener cuidado, tenemos que leer bien la jurisprudencia, porque tenemos jurisprudencia para ambos lados. Y el señor Vitori cumplió con ambas. O sea, perdón, cumplió con la más exigente, que es aquella que sostiene que no puede ser un voto infundado, ni arbitrario ni ilegal. ¿Y qué me dicen? Me dicen, claro, es que el abogado Ávila, el señor Ávila, hay una serie de un señor Ávila que es muy malo. El abogado señor Ávila me dicen, cuando argumenta que la licitación privada, el señor Vitori vota en contra de la empresa de Marco, que es KTM, ya, pues su señoría, pero si lo que buscaba era que de Marco se llevara ambas zonas, por eso votó en contra. Nuevamente una especulación, su señor. ¿Cómo salvamos esa especulación? Vamos a empezar. Me quiero ir al acta, su señoría, del 30 de diciembre del año 2010. ¿Ya? No se presta confusión. Tenemos el remate a la baja, la licitación privada y posteriormente la nueva llamada a licitación. Su señoría, en este llamado de licitación de recolección, acuérdese usted, su señoría, lo que nos dijo el Ministerio Público. Dice, como nuevamente no obtuvo en interpretación del señor Undurraga, obtuvo 6 votos a favor, pero en interpretación del señor Undurraga requería 7. Y llama a una nueva sesión el día 30. Y llega nuevamente con la misma propuesta del día 28. Y ahí el Ministerio Público lee una parte, no sé qué fue lo que leyó, no me recuerdo, no me quiero faltar a la verdad, pero sí lee una parte en que dice el señor Undurraga debió salir, llamar al Contralor General de la República y llegó con ciertas opciones. Nuevamente al Consejo. Pues bien, ¿qué es lo que dice el señor presidente cuando vuelve, según él, de haber hablado con el señor Contralor General de la República? Dice, lo que yo voy a hacer es ofrecer una nueva opción que está acorde con las bases preparadas por la administración. Y esta es una nueva opción, que es la segunda opción más barata. Y para eso va a exponer la unidad técnica. ¿Y qué es la unidad técnica? La directora García Bernardo. Que dice básicamente, la directora García Bernardo, dice, desestimada la primera mejor opción. La segunda mejor opción es, como tenemos en las bases divididas las zonas, asignar una a Dimensión y otra zona a Marco. Y la tercera mejor opción es empresa de marco para la comuna completa. Entonces, magistrado, si fuera cierto, si fuera efectivo, lo que nos dice el Consejo de Defensa, ¿por qué el señor Vitori termina aceptando una zona para de marco y una zona para Dimensión? ¿Por qué lo hace? Si lo que nos está diciendo es que a partir de la licitación privada vota en contra de Marco porque el señor Vitori quería que de Marco se llevara ambas zonas. ¿Por qué entonces nos bloquea esto para llegar a la tercera opción, que era la mejor, que era asignarle a ambas zonas de Marco? Y me van a decir, no, pero ve, sí, el señor Vitori nuevamente, sin fundamento, aquí asigna a ambas empresas, sin ningún fundamento. Su señoría, ¿qué es lo que le dice a los concejales y directores de aseo y ornato? Nuestro fundamento teórico para hacer esta evaluación, teníamos 29 camiones compactadores. Camiones tolva, vamos a tener la misma cantidad de tolvas que van a ser 6 camiones tolva. Camiones San Pirrol, vamos a tener un camión. Teníamos para la empresa solamente, ahora vamos a tener 2 camiones San Pirrol, uno cada empresa. Vamos a tener aquí las propuestas técnicas, un mini cargador con arrastre. Si se adjudica uno a una empresa, teníamos solamente un mini cargador con arrastre. Ahora, cada una de las empresas ofertan uno, por lo tanto, vamos a tener 2 mini cargadores con carro de arrastre. Retroexcavadora, teníamos solamente una retroexcavadora. Ahora vamos por cada una de las empresas a tener 2 retroexcavadoras, una para cada zona. Taller móvil, lo mismo. Antes teníamos 4 supervisores para toda la comuna, ahora vamos a tener 6 para toda la comuna. Vehículos de supervisión, exactamente igual, 6 camiones de supervisión. Base de radio, que son instaladas en la dirección de aseo y ornato. Antes teníamos una base, ahora vamos a tener 2 bases de radio, que son la propuesta de cada una de las empresas. Las características adicionales y los resúmenes de esta propuesta, podemos indicar ambos precios. Las características adicionales y los resúmenes de esta propuesta podemos indicar ambos precios más bajos que el promedio de otras comunas.
ambos precios más bajos que en otras comunas. Ese es un factor positivo. En esta licitación podemos señalar que los precios somos los precios más baratos de la región metropolitana. Son los consultados a nivel de la región metropolitana el día de ayer. Las posibilidades de flexibilidad ante contingencia. Este es un carácter positivo, de acuerdo a que si se adjudica a una zona, a una empresa, y otra empresa en la otra zona, tenemos menos posibilidades de huelga y tenemos probabilidades de que podemos acudir a las contingencias. Tenemos una mayor disponibilidad de maquinaria a precios comparativamente buenos. Cabe señalar que en este cuadro, la empresa de la comuna de Puente Alto, los valores que se pagan son camiones del año 97, no son camiones nuevos. Por lo tanto, tenemos precios en mercado mucho menores en toda la región metropolitana con estas bases de licitación. Entonces, quiero dejar bastante en claro, su señoría, que lo que se cuestiona en el primer proceso de licitación remate a la baja es que la administración lo que hace es una aclaración de oficio para beneficiar la dimensión con las cajas compactadoras. Lo que se hace en el proceso de licitación privada, su señoría, es criticar por parte de doña Catherine Miranda el año de los camiones, que ya era antiguo. Y usted se recordará las objeciones que ella le plantea a la unidad. Y además, doña Catherine Miranda da cuenta, mandando las primeras bases de licitación a CERCLA, su señoría, y luego de la modificación en dos zonas que sugiere dimensión, y luego mandándolas nuevamente, su señoría, a CERCLA con la división de zonas, que no fue el señor Pito, fue la administración. Entonces no es verdad cuando me dicen, y finalmente el señor Víctor el día 30 de diciembre termina adjudicando por los mismos antecedentes. No es verdad, pues, porque ya fuimos viendo que según la directora de Aseo y Ornato, el hecho de adjudicarle a una sola empresa no es lo mismo que adjudicarle a dos, y con precios más competitivos en toda la región metropolitana. Más camiones, más personal, más capacidad para cualquier proceso de contingencia, su señoría. Y también tenemos claro que KDM y Dimensión no son la misma oferta técnica. ¿Qué pasa con las compactadoras? ¿Qué pasa con los años de reemplazo, los camiones de reemplazo? Todo lo que di cuenta ayer, magistrado. Y me dicen, mire, su señoría, si conforme al acta 746 de 12 de junio del año 2009, se incorporan elementos a la licitación. Su señoría, las bases de licitación habían sido publicadas, como lo reiteré ayer, insistentemente, en mayo del 2009. ¿Qué tiene que ver? Las bases de licitación ya estaban publicadas, magistrado. Ya estaban publicadas. Por lo tanto, cuando me dicen del 12 de junio del 2009, ¿qué tiene que ver? Si la primera imputación era que nosotros modificamos, hicimos bases de licitación, su señoría, a la medida de KDM. Y ahora me van cambiando, van tratando de ajustarse, su señoría. Eso no, pues. ¿Qué información privilegiada puede tener el señor Víctor? ¿Qué información privilegiada? Nada se dijo acá. Nada se dijo. ¿Cuál era la información privilegiada que se me imputó en la formalización del señor Víctor? ¿En qué consistía esa información privilegiada? ¿De qué forma adquiría esa información privilegiada su señoría? ¿Qué me dijo aquí después de 3 horas de réplica su señoría mi distinguida contraparte? Nada. Y es porque no hay nada, su señoría, conforme a lo que yo expuse el día de ayer. Y me dicen, mire, pero magistrado, si KDM hace el pesaje también. Y por ahí se mandaron una diatriba a su señoría respecto a los temas de la Fiscalía Nacional Económica que está investigando esto. Puede ser, está muy bien, eso. Pero ¿qué tiene que ver el mercado de la basura, la Fiscalía Nacional Económica, con el señor Víctor? El propio señor Undurraga lo dice. Y yo mandé una propuesta para modificar la ley. ¿Van a decir también que esta organización criminal también llega a los legisladores, su señoría? No. Si una cosa es la regulación que tiene el mercado de la basura, que el señor Undurraga dice, yo siempre planteé que aquí debe haber una superintendencia. Puede ser que tenga toda la razón del mundo, señor Undurraga, pero eso es otra materia, eso es competencia de nuestros legisladores.
No es competencia de un concejal de la comuna de Maipú. Y me dicen que KDM pesa, si KDM hace el pesaje, no es efectivo. Vamos a la participación. No, si las tenemos hace 4 años. Se deberá presentar, va a ser la base de licitación, se deberá presentar a la ITS cada 3 meses un certificado de calibración de la báscula y del sistema computacional utilizado para el pesaje de camiones transportadores de residuos. El certificado debe ser otorgado por una empresa externa con demostrada experiencia y prestigio en la materia. Se deben proponer 3 empresas para la realización de la calibración de la báscula, una vez adjudicada la propuesta. La unidad técnica decidirá a cuál empresa realizará el servicio de certificación de la calibración de la báscula. Entonces, ¿y quién es la empresa que está efectuando la certificación de calibración de la báscula? Es Bravo Energy Chile Servicio de Inspección Técnica. ¿Y quién inspecciona el tonelaje, su señoría? De KDM para Maipú, Emeres. La competencia de KDM, Emeres. Nuevamente escuchamos el audio. Y se insiste, está clarito, dicen, Comisión de Finanzas, no escuché nada, pero bueno, dicen, está clarito, Comisión de Finanzas. Esto que dice el abogado, así Chile, es un invento del abogado. No, no es un invento mío. La Fiscalía tiene la transcripción, como le dije ayer, que efectuó la querellante proactiva, ante notario. Tiene, su señoría, no la transcripción que efectuó la PDI como me pareció escuchar. Lo que tiene es una transcripción, supuestamente, de ese mismo audio que efectuó un periodista a CIPER Chile. Y eso está en el informe policial 240, donde la policía dice que va a CIPER Chile, interroga al periodista, el periodista dice yo me voy a pasar una cuenta y le entrega la transcripción que él efectuó. Y dice, no, pero dice ahí Comisión de Finanzas. Afortunadamente, magistrado, en el incidente que usted acaba de rechazar, tenemos, acuérdese usted, magistrado, una orden de investigar por la VIP y que se intentó efectuar o mandar parte, minutos de esta grabación, ¿no es verdad?, a la CRIM Central. Y no obstante, que la CRIM Central dice bastante adecuado a lo que nosotros podemos percibir por otro sentido, aquí no se entiende nada. Entonces son unos ruidos, no es posible periciar, mejorar el audio. La VIP sí hace algunas transcripciones. ¿Y qué dice? Que se tiene que analizar el tema de la renovación de contrato en la comisión de alcaldes. Página 2 del informe de la vida social. Entonces, magistrado, ve que no es efectivo cuando la PDI, citando la transcripción de CIPER Chile, habla que se tiene que analizar el tema de renovación de contrato en la comisión de finanzas. Lo dice la VIPE, comisión de alcaldes. ¿Qué tiene que ver el señor Vítori con la comisión de alcaldes en esa época era concejal? Y lo dice también proactivo. Y acá, metiéndonos ya a disposición, dicen, mire, si está claro, pues señoría, si lo que buscaban ahí en abril del 2009 era que el alcalde renovara respecto de cadena. Y para eso necesitaban a señor Vítor, su señoría. Porque se me dijo también, parece que el abogado no se lee la ley orgánica constitucional, porque parece que el abogado está diciendo que los concejales no tienen ninguna función. Su señoría, yo no dije eso. Me leí la ley orgánica constitucional. Puede ser que no sea experto en la materia, eso sí lo concedo, pero sé leer y sé entender. Lo que yo dije ayer, su señoría, fue que los concejales no tienen, y lo reitero, y en ninguna parte de la ley está, estamos en el ámbito del derecho público, ninguna facultad, su señoría, respecto a la administración central. Y lo que yo dije ayer, su señoría, y lo reitero y lo mantengo hoy día, magistrado, es que de quien depende la revocación de la resolución de calificación ambiental, a quien sea, a Proactiva, a KDM o a quien sea, no es el Consejo de Alcaldes, es la CODEA, al menos en esa época. Hoy en día se cambió la institución, pero en esa época era la CODEMA. ¿Qué tienen que ver, su señoría? ¿Los concejales? Nada.
para poder revocar una resolución de calificación ambiental. Y eso, además, señoría, es un argumento de lógica. Porque nos dicen, esto fue en abril del 2009. Bueno, su señoría, ¿quién decidió no renovarle el contrato a KDM? ¿Fueron los concejales? ¿Quién lo dijo voluntariamente que decidió él, que él se reunió con KDM y decidió, frente a la negativa de KDM, cambiarle la cláusula de renovación, no renovar el contrato? ¿Quién lo hizo? Señor Undurraga, magistrado. ¿Y cuándo lo hizo? En julio. En julio. Es decir, cuando la conversación se estaba haciendo en abril, ni siquiera se sabía, ni se podía avisorar, ni adivinar qué iba a hacer el alcalde con el tema de KDM que venía, recordemos, desde el año 2002, cuando el alcalde que antecedió al señor Undurraga, señor Sepúlveda, lo que hizo fue llevar este contrato a los cerros también. Entonces, ¿qué sentido tiene eso? Ninguno. Ninguno. Y qué bueno que tocaron el tema, porque también creo que ayer se me olvidó a mí, pero lo tocaron. Dicen, oiga, si respecto al primer hecho el abogado Ávila está muy mal. Si nosotros imputamos fraude y cohecho. Respecto al primer hecho, nosotros imputamos fraude y cohecho. Bueno, su señoría, qué bueno que me lo recordaron. Lo cierto es que no, se me había olvidado a mí también eso. Fraude, eso. Vamos al fraude. Yo sé que usted lo sabe, magistrado, simplemente para el ejercicio. Vamos al fraude. 239. Dicen el empleado público que las operaciones en que interviene por razón de su cargo, el funcionario público en las operaciones que interviene por razón de su cargo, defraudar. Estamos en el ámbito de las defraudaciones. Me pareció escucharle a la señora Orbit que decía, se engañan los votos para efectos de obtener una disposición patrimonial. Indudablemente estamos en el ámbito de las defraudaciones. ¿En qué parte de la formalización está la conducta engañosa? ¿En qué parte, su señoría? ¿En qué parte de los antecedentes o elementos que se pusieron latamente acá en esta audiencia para justificar una prisión preventiva se hace alusión a alguien que haya dicho de la Municipalidad de Maipú, el señor Undurraga, me engañaron? Aquí ciertos caballeros me engañaron. ¿En qué parte, su señoría? En ninguna parte. ¿Cómo es posible, esto simplemente a modo de pregunta, imputar respecto a un mismo presupuesto fáctico fraude y cohecho, su señoría? ¿Cómo es posible? O yo engaño a quien corresponda para objeto de obtener una disposición patrimonial de un ente de la administración pública, encontrándome a cargo de efectuar la negociación. Eso es lo que exige el tipo penal. O yo recibo un cohecho, una dádiva, un beneficio, o lo que sea, magistrado, para los efectos de omitir una función propia de mi cargo o para hacer algo con infracción a mis deberes funcionarios. Son dos cosas muy distintas. Entonces, ¿cómo puede ser un mismo presupuesto fáctico comprender tipos penales ontológicamente opuestos, ontológicamente distintos en cuanto a los requisitos típicos que exige cada uno de ellos? ¿Y de qué forma, magistrado, el señor Vítori, siendo concejal, se encontraba a cargo de la negociación con las empresas de recolección, su señoría? ¿De qué forma un concejal, por ley, por su función, va a estar a cargo de un proceso de licitación? El día miércoles, su señoría, que llevo gritando y hablando 3 días, el día miércoles, su señoría, leí las normas pertinentes de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades. Y en esa Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, su señoría, quedaba absolutamente claro que la administración es del alcalde. Porque cuando la señora Orbit me lee una norma y me dice la municipalidad se constituye o se comprende del alcalde y del consejo, no sigue leyendo más adelante. Y la administración exclusiva, sin superior jerárquico, es del alcalde. ¿Y qué función cumplen los concejales? Su señoría, simplemente, magistrado, los concejales lo que hacen es un órgano resolutivo en aquellas materias en que el alcalde requiere para llevar a cabo un contrato que él negocia, requiere previamente del acuerdo del consejo. Pero no son los concejales los que salen a negociar, magistrado. Y por eso que el dictamen de Contraloría es tan importante, en el sentido de que los concejales solo pueden pronunciarse respecto de aquellas materias que la administración, que el alcalde les lleva.
No es facultad de los concejales decirle, oiga, señor alcalde, ¿por qué no se llama a esta empresa para que hagamos esto? No, si la administración pública no funciona así, funciona con normas. Y aquí se insiste, magistrado, nuevamente en el bloqueo. Estoy en disposición. Me dicen, oiga, si no fue el alcalde quien impuso el tema de los caminos, fue la Fiscalía Nacional Económica. Y me citan la reunión de la gente de Proactiva con el alcalde. Esa que pidió el señor Neme, y que estuvo presente el señor Neme. Entonces, y citan las palabras donde el alcalde le dice, mire, las bases están en la Fiscalía Nacional Económica, y por lo tanto, estas son las bases, y eso es, y Proactiva ahí decide no participar. Pero lo que se olvida, su señoría, es lo que el propio alcalde dijo ante el Ministerio Público. ¿Y qué dijo el alcalde? ¿Cómo lo hacía yo, administración, para generar unas bases que por un lado fueran lo más competitivas posible? Que concurrieran a la licitación la mayor cantidad de oferentes y que al mismo tiempo esos oferentes cumplirán con la ley ambiental vigente. ¿Y qué es lo que se le ocurre a él? Eso lo dice él, la boleta de garantía. Voy a exigir una boleta de garantía porque una posibilidad, como lo dijo la Fiscalía Nacional Económica, es que en el proceso de licitación se hubiera exigido el 100% de las obras exigidas por la resolución de calificación ambiental. Y otra posibilidad es la que hizo el alcalde, señor Undurraga, exigir un 40%, o una garantía del 40% para que las obras se cumplieran en un plazo de 2 años. Y la Fiscalía Nacional Económica dice esa decisión fue absolutamente competitiva, porque permitía que aquellas empresas que no tenían cumplidas sus obras exigidas en la resolución de calificación ambiental pudieran efectivamente intervenir en el proceso de licitación. ¿Quién fue entonces, magistrado, en que le hace esta exigencia en concreto del camino de la empresa Proactiva? ¿El señor Peter? ¿El señor Torres? ¿Esta organización criminal? No, magistrado. El señor Undurraga. ¿Y quién lo dice? El señor Undurraga. Él lo dice. Si no tenemos que hacer ningún proceso deductivo, inductivo, ni nada, ni especular, ni nada. Lo dice él. Pero acá hubo cohecho. Porque acá se buscaba que KDM necesitaba hacerse de Maipú. Necesitaba Maipú. Si no, se iba a la quiebra KDM. Su señoría, Proactiva no participó. Y no participó, como lo dijeron sus ejecutivos querellantes acá, porque el alcalde no quiso modificar las bases de licitación que les hacían esas exigencias y que le exigían la boleta de garantía. Fue el alcalde quien no quiso bajar eso. Y se fueron a reclamarle al alcalde ante los tribunales, Tribunal de Compras Públicas, Fiscalía Nacional Económica, y perdieron todo. Parece que el alcalde estaba en lo cierto al momento de hacer la base de licitación de la forma como lo hizo. Nadie le dejó sin efecto nada. Pero aquí insistimos. ¿Y quién era KDM? La oferta más económica. La proposición de la administración. Y como el señor Víctor vota a favor de KDM, que era la proposición de la administración, no, era también estoy echado. Pues. Entonces, ¿por qué sí? ¿Por qué no? Pues, magistrado. ¿Pero cómo es esto? ¿Qué lógica? ¿Qué sentido tiene esto? Entonces ya parece que este argumento inicial del Ministerio Público, de la señora Paula Díaz, pierde. Y esta no es una propuesta alternativa, su señoría. Esto es la forma como ocurrieron los hechos conforme a la propia investigación o los propios antecedentes recopilados en esta extensa investigación, su señoría. Magistrado, parece ser que doña Paula Díaz, por los motivos que sea, los desconozco, no me interesan. No sé por qué dijo lo que dijo. No sé qué pasó con Marcelo Torres, que fue a decirle que era su cónyuge, el padre de su hijo, que fue a decirle esto. No tengo idea, pero no va a los tribunales. Primero va a Ciperchile. Y después el fiscal dice, oiga, mire lo que dijo esta señora, venga para acá. Venga a contármelo aquí también. Pero lo cierto es que lo que ella dijo, conforme a los antecedentes de la carpeta investigativa de su señoría, no es efectivo. No es efectivo. Porque estos señores no tenían la capacidad de elaborar la base. No tenían la capacidad de meterle antecedentes para perjudicar o para beneficiar a una u otra. Y nos dicen
No, pues magistrado. Sí, señor Víctor era clave. Era clave porque en el fondo estaba atacando al propio alcalde y ambos eran vecinos. Entonces tenía más peso que un propio vecino, ¿verdad? Eso quiero entender que fue más o menos la idea que se quiso plantear acá, una nueva especulación. Y se dice no, que el señor Víctor parece que apoya más a la derecha. En el público notorio, su señoría, que el señor Víctor apoyó la campaña del señor Bachelet. Da lo mismo en estos minutos, da lo mismo eso. Pero, ¿a qué se refiere eso? A que el señor Víctor cumplió su función como magistrado. Si lo dijimos ayer, respecto a la situación financiera administrativa del municipio en la época del señor Undurraga, ¿qué querían su señoría? Que el señor Víctor, porque era de ser, iba a pasar por algo un déficit presupuestario de 7.500 millones de pesos, porque su compadre era de ser también. No, magistrado. Y si lo hubiera hecho, también es delito. Si acaso, señoría, todo lo que hizo, señor Víctor, es delito. Todo lo que no hizo, señor Víctor, es delito. Se cita también, su señoría, al señor Urrutia. Se vuelve a citar al señor Urrutia. Si dijo el señor Urrutia $1.200.000. Lo dijo. A ver, el señor Urrutia también dijo que tenía listo al señor Undurraga. Entonces, ¿le creemos o no le creemos al señor Urrutia como Ministerio Público? ¿Qué es más factible? Y aquí pongo una alternativa. ¿Qué es más factible, su señoría? Esto sí que es una alternativa probabilística. ¿Qué es más factible? Si las bases de licitación se modificaron, si las bases de licitación se acordaron en favor de alguna empresa, ¿quién tenía la posibilidad de hacerlo? ¿Estos caballeros concejales que no tenían ninguna intervención en la elaboración de las bases o la administración? El comité técnico, hecho por el señor Undurraga. Y parece que el señor Undurraga estuvo llamando a algunos abogados para que lo vinieran a defender acá. Yo no he imputado de ir al señor Undurraga. Lo que yo estoy diciendo es cuál es la posibilidad, de acuerdo a los dichos de la señora Paula Díaz. ¿Quiénes tenían la facultad o la posibilidad de alterar las bases de licitación? La comisión designada por el señor Undurraga. ¿Eso de dónde emana? Porque lo digo yo. No, emana de la carpeta investigatoria. Y me vuelven a citar al señor Gumucio. Y dicen, el señor Gumucio tiene razón por su señoría. Porque resulta que cuando él dice, este contralor, que le llama la atención los movimientos de tierra que está haciendo, ¿no es cierto?, KDM para recibir más basura, creo entender yo, esa es la afirmación que él hace, en circunstancias que se acercaba la renovación, dicen, sí, pues, pero es que no renovó con ellos Maipú. Por lo tanto, ¿qué sentido tenía hacer más tierra? O sea, el Ministerio Público me quiere decir que la misma basura que se bota de hace 16 años en estos 22 municipios, se continúa botando la misma basura, los mismos tonelajes, 16 años después. La población no ha incrementado. Y si el motivo que tenía KDM es porque efectivamente ya se le quedó chico el espacio y necesitaba más espacio, porque efectivamente en 16 años ha aumentado la población en Chile, y porque efectivamente en 16 años ha aumentado el tonelaje de basura en Chile. Eso depende única y exclusivamente de Maipú. Eso no tiene lógica. Eso no tiene ninguna lógica. Lo que sí tiene lógica es que la imputación que hace el señor Gumucio es falsa. ¿Y por qué es falsa? Porque él le llama la atención que acercándose el proceso de renovación hayan hecho estos cambios. Y habla del año 2010. Ya en esa época, KDM ya sabía quiénes iban a ir y quiénes iban a renovar. Esa imputación es falsa. Lo otro es especulativo. Luego van con el señor Marcel Santos y me corrigen, y acepto la corrección, que no es un ambientalista, una persona experta en que da clases en la Universidad Católica, etc. Y no conozco su currículum, no lo conozco, pero doy fe de aquello, su sentido. Y probablemente es la persona más experta en su materia en Chile, o en el mundo, o en el universo. Lo concreto, su señoría, es que tenemos, no obstante lo que este señor, con toda su expertise, puede opinar, tenemos, su señoría, resoluciones de la autoridad, resoluciones de la Corte Suprema, resoluciones de la autoridad con competencia en materia ambiental, resoluciones de la Corte Suprema, su señoría, que dan cuenta de los constantes incumplimientos de proactiva en relación a las exigencias de la resolución de calificación ambiental. Eso es lo concreto. Más allá de si este señor es capo o no capo.
Se me insiste que fueron cohechados para asegurar la adjudicación de KDM. Pero ¿cómo? Si aquí yo quiero hacer, su señoría, un alto. ¿Cómo? ¿Cómo? Si para asegurar, su señoría, la adjudicación a KDM, debía haber hecho unas bases para que Proactiva no participara. Proactiva quedó claro que no participa porque el alcalde le hizo exigencias de cumplimiento de su resolución de calificación ambiental que no estaba dispuesta a garantizar, no estaba dispuesta a cumplir con esas obligaciones ni a garantizarlas. Un tribunal de compras públicas dijo que las bases de licitación eran correctas y que lo que decía Proactiva no tenía sentido. La Fiscalía Nacional Económica, su señoría, que revisa además todas estas bases, dijo que el alcalde Undurraga estaba en lo correcto. Entonces, ¿de qué forma estos señores recibieron cohecho para beneficiar a KDM? Si no hicieron nada para beneficiar a KDM, nada. Me sacan un argumento que dicen, ¿cómo es posible que Padre Hurtado, que tiene mayor disposición que Maipú, se haya negociado un contrato más barato? Bueno, preguntémosle al señor Undurraga, pues, si estos contratos vienen de la administración del señor Undurraga. Sí, pues. ¿Quién interviene en la negociación a razón de su cargo de la administración? Pues, los concejales, no. Hay que preguntarle al señor Undurraga. Lo tuvieron declarando, su señoría, no sé en tiempo, pero son como, puedo equivocarme, más de 7 planas, el señor Undurraga. Y no le preguntaron. Vamos a las otras imputaciones que efectúa el Ministerio Público. Me dicen, mire, ¿sabe qué? Bueno, se intentó hacer una imputación que me parece que es desproporcionada. Por ahí se intentó decir, oiga, mire, los antecedentes que el abogado Ávila pasó, que aquí debería iniciarse el oficio, intentaron por ahí. No, así lo que se quiso decir es, iniciemos la obstrucción de la investigación, estos antecedentes son falsos. Las cosas hay que decirlas de frente a la cara. Yo no tengo el cutis delicado, su señoría. No. Yo cuando inicié mi intervención dije, estos antecedentes nos entregó el señor Víctor, porque yo le pregunté, ¿y qué hizo usted? ¿Qué hizo usted, caballero, allá en Cerro Largo? Yo organicé Dideco. ¿Y por qué lo organizó? Porque a mí me contrataron como asesor de Dideco. Perfecto. Muéstrame lo que usted tiene. Me dice, no, pues si le incautamos todo al señor Víctor, digo, no tiene nada. Le incautamos todo. A ver, su señoría, en el departamento del señor Víctor se era una laptop, un pendrive y otras cosas más. No sé, no me computador del señor Víctor. Cuando fueron a la casa que tiene construida en el mismo sitio que su suegro, se dieron unos computadores. Y cuando fueron al municipio, se dieron el computador del municipio, el que ocupa el señor Víctor en el municipio. Entonces, con eso le basta. No, ¿de dónde lo sacó? Su señoría, usted comprenderá que por la premura de tiempo no alcanzase la pericia. Pero lo único que puedo decir, magistrado, es que esos documentos tienen fecha de elaboración. Y la fecha de elaboración de esos documentos coincide con la época 2010-2011, que es la época en que el señor Vítori se desempeñó en Cerro Largo. Jamás pensé, como le dije ayer, que esto iba a ser una imputación por parte del Ministerio Público. Y jamás lo pensé, porque jamás pensé que el Ministerio Público hiciera esta imputación fundada en los dichos del señor Lastra. Pero en todo caso, lo que dice el señor Lastra, lo que emana de los antecedentes de investigación, magistrado, es que el señor Vítori no trabajaba porque no tenía la experiencia. El señor Vítori no trabajaba porque no tenía el currículum para hacerlo. Ayer vimos que parece que sí. Y ese currículum no tenía que tener agregados informes, porque ese currículum es el que se entregó al momento de su contratación, no después de. Ese currículum es el que se exige en la administración pública para efectos de la contratación. ¿Qué tiene que ver el señor Boer? Claro que tiene que ver el señor Boer. El señor Boer también certificó por magistrado que el señor Víctor trabajó. Entonces tiene que ver.
Porque si yo también soy consecuente con mi tesis como magistrado, si me están diciendo no, que el señor Lastra nos vino a decir que él tuvo que falsificar los certificados, que también firmó certificado diciendo que el señor Vittori había prestado su declaración y por lo tanto vino a falsificar el certificado, y él nos reconoce que se falsificó certificado, bueno, a mí me enseñaron que existen figuras especiales para eso, 202 y siguiente del Código Penal, que se refiere específicamente a las falsificaciones de certificados para obtener beneficios. Y ahora está la imputación de ese señor en relación a ese punto. No está. También hay certificado de sociedad de un señor Carlos Aranda. ¿Dónde está su declaración de señor Carlos Aranda? Tampoco está. Entonces me dicen es que parece que los oficios que yo vi lectura, que abajo decían CPM, pero resulta que si uno va al oficio abajo, no aparece firmando don Cristian Vittori. No, pues su señoría. Si él no podía firmar, si él era un asesor. Él le hacía los oficios para que la unidad secta respectiva pidiera los, para que la Dideco, pidiera los fondos presupuestarios para los programas. Pero quien tiene que firmar esos oficios no es el asesor, es el Dideco respectivo, por magistrado. Si así funciona la administración pública. Otra cosa es que el asesor le haga el oficio y coloque sus iniciales abajo. Pero quien debe firmar el oficio pidiendo el respectivo financiamiento no es el asesor, es el Dideco respectivo, magistrado. Y eso es, esa aplicación es así de simple. ¿Qué sentido tiene entonces colocar CDM abajo? Y se intentó por ahí decir, ¿qué es este trabajo? Una música. No, eso sí. Y me fueron leyendo lo que el señor Vittori, estas reuniones que hace el señor Vittori, ¿dónde están este trabajo, estas reuniones? ¿Y dónde está acá estas reuniones con distintas unidades? Bueno, su señoría, para organizar CEPLA, me imagino yo, esto es una especulación mía, me imagino yo, si yo quiero organizar una unidad, quiero organizar a CEPLA, que se dedica, o a Dideco, que se dedica, a que la Dirección de Desarrollo Comunitario, que se dedica a crear programas de ayuda social a la comunidad, tengo que interiorizarme qué es lo que hacen los distintos estamentos de Dideco. Y lo que el señor Vittori hizo no es un documento dando cuenta que se reunió con Juan Pérez y que conversaron del tiempo. Lo que el señor Vittori hizo es un documento que precisamente lo que hace es organizar los distintos programas de desarrollo comunitario de Cerro Navia. Eso fue lo que hizo. Y aquí me citan un medio periodístico que yo entregué ayer, que ya está aclarado las imputaciones que yo no hice, pero bueno. Entonces, yo cuando intervine en este punto del señor Tamayo, yo lo que dije es que le concedía el punto tanto al Ministerio Público, de los dichos del señor Tamayo. Y le concedía el punto también al señor Solís cuando dijo en la época de elección el señor Vittori, de público conocimiento, que estuvo puerta a puerta. A mí no me consta, pero se lo concedo el punto. E insisto, la época de elección fue el 2012. Eso es público y notorio. Lo que se dice en este reportaje es en relación, su señoría, a la postulación interna dentro de la DC que tenía, o los conflictos internos que tenía el señor Vittori dentro de la DC, porque quería un cupo para poder postular al alcalde. Y para eso no es necesario hacer puerta a puerta. Es una discusión del partido. Y cuando se me dice, Vittori tiene claro que existe una ofensiva para inhabilitarlo como precandidato en función de su trabajo en calidad de subdirector de Dideco, la última municipalidad de Cerro Navia, dirigida por un alcalde de derecha, se está refiriendo, esta no es una entrevista al señor Vittori, no es un periodista que llegue diciendo, señor Vittori, dígame, no, es un reportaje que hace. Por lo tanto, no es el señor Vittori que dice que trabajó como subdirector de Dideco, es el periodista quien lo dice. El señor Vittori se desempeñó como asesor de Dideco, no como subdirector de Dideco, que también me lo dijeron acá. Esta es una afirmación del periodista, no una entrevista que emana de la boca del señor Vittori. Y dice relación con las primarias del partido interno, las primarias internas del partido, no con el puerta a puerta que hace un candidato, que todos sabemos, con los globos, las pancartas, etcétera, etcétera. Eso no, eso ocurre en 2012. En 2012 ya no estaba el señor Vittori en Cerro Navia.
Y Tamayo dice, nunca lo vi para el periodo de elección. No, claro que no lo veo. Indudable que no lo veo. Porque no estaba haciendo. Estaba probablemente haciendo el puerta a puerta en Maipú. Y no tenía por qué estar tampoco solo. Su señoría, y acá ya, dentro de lo que es la malversación, magistrado, agradezco la doctrina que me ofreció el señor Solís, pero siento que esos libros, hay una confusión acá en el señor Solís, porque esa es la discusión que él tuvo con el otro defensor, con el señor Sergio Contreras. Yo no he dicho lo del intraneo, extraneo, eso es discusión que no me he metido yo. Los libros que él me entrega dicen relación con esa discusión que él tuvo con el señor, en realidad no una discusión, ese debate dentro de propia audiencia que se tuvo, digamos, con otro defensor. Yo lo que digo, su señoría, es en relación al sujeto activo. Y aquí la señora Holbitz lo dice, pero creo que no lo dejó suficientemente claro. Y cita a Punster. Y dice, mire, y esto dice ella, en un acto de modestia, y yo, su señoría, la señora Holbitz es alguien a quien respeto por su conocimiento que todos saben. Ella dice a señor Punster, lo que dice es que cuando el 233 habla del empleado público que teniendo a su cargo caudales o efectos públicos o de particulares en depósito, consignación o secuestro, dice la hipótesis de depósito, consignación o secuestro prácticamente, el señor Bunster lo ha ampliado. Sí, hay parte de la doctrina que lo ha ampliado y hay parte de la jurisprudencia también, su señoría, que lo ha ampliado. ¿Pero en qué sentido lo han ampliado? No a cualquier administrador. Que eso no sé si lo dijo o no, pero simplemente. Porque el propio señor Bunster dice, efectivamente, que no deben entenderse en sentido taxativo estas tres, el depósito, consignación y secuestro, que están reguladas en el Código Civil, sino que deben entenderse todas las funciones de un tenedor de fondos públicos. Un tenedor de fondos públicos. Y la mayoría de la doctrina acepta también esa interpretación amplia, ¿no es verdad? Pero siempre aludiendo al empleado público que tiene en su poder o que detenta los caudales o efectos públicos. Esa es la cita que corresponde efectuar en materia doctrinaria. Y que, como veíamos ayer, parece que también ha sido recogida por nuestros tribunales de justicia. Y vámonos al artículo 27 de la Ley Orgánica . Que es la unidad, porque aquí prácticamente se quiso establecer una responsabilidad objetiva. No, pues si en la cabeza está el administrador, que es el alcalde, pues. Él responde todo. No, pues su señoría, si estamos en el ámbito del derecho penal, no en el ámbito del derecho público. Dos responsabilidades muy distintas. Artículo 27. La unidad encargada de administración y finanzas tendrá la siguiente función. Visar los decretos de pago. Llevar la contabilidad municipal. Controlar la gestión financiera de las empresas municipales. Efectuar los pagos municipales. Manejar la cuenta bancaria. Rendir cuenta a Contabilidad General de la República. Recaudar y percibir los ingresos municipales. Entonces parece ser, su señoría, que el sujeto activo de este delito se nos cae. Independiente que los servicios se prestan. Pero la imputación es error. La imputación no es correcta. La calificación jurídica no resiste análisis. Y lo mismo respecto a la señora Valdés, porque nos dicen, mire, ¿acaso el señor Vittori pretende que porque delega su responsabilidad se va a salvar esta imputación penal? Pero si, perdón, la imputación penal, su señoría, hace relación con actuaciones propias. O sea, es el Ministerio Público el que me tiene que acreditar entonces
que el señor Vittori, en su condición de alcalde, de alguna forma presionó, obligó o coaccionó, o de la forma que sea, a la administradora de finanzas para que, primero, a Dideco, para que Dideco solicitara la contratación a la señora Valdés. Luego, presionara, qué sé yo, se coludiera, da lo mismo, a la administradora de finanzas del municipio, sus señorías. Y luego de acreditarme eso, el ente persecutor me tiene que traer acá, si su tesis es correcta, a la administradora de finanzas, ya sea por todo o por culpa. Parece, magistrado, que ni ellos se compran su propia tesis. Porque si yo estoy imputando malversación, un tipo penal específico, que me exige no solamente tener la calidad de funcionario público, sino que tener la calidad de funcionario público a cargo de los fondos, por función, tengo que tener acá sentada la persona. Porque ojo que la administradora de finanzas, esta no es una imputación hacia ella, es simplemente hacer un eco de lo que imputa el Ministerio Público. Suscribió 2 años el contrato. O sea, es de lógica. Señora, usted me suscribe un contrato, se da cuenta que pasa todo un año, la señora Valdés ni aparece por la oficina y vuelve a suscribirlo. Y tengo la figura famosa y culposa y no la traigo, no la siento acá. El culpable es el señor Peter. ¿Y qué prueba tengo para decir, por último, que la administradora de finanzas, su señoría, estaba a tal punto coaccionada que ni siquiera, o que se vio absolutamente privada de su voluntad, porque este monstruo, que era su jefe, le imponía la obligación? ¿Qué prueba tenemos para eso? Ninguna. Entonces, ¿qué tenemos que decir? No, es que ¿sabe qué? Esto ya lo hacen, ya segunda imputación que me hacen. Está bien, no tengo la vez de a su señoría, pero la segunda imputación, oiga, mire, si el certificado que acompaña ese de la licencia médica, lo hizo, lo hicieron, no sé qué significa a mí directamente, pero yo estoy haciendo alusión al mismo, lo hicieron para exculpar, nada más. O sea, ahora falsificó un certificado. No, que el informe de contabilidad no tiene fecha, entonces yo falsifiqué el informe del señor Vittori, yo falsifiqué un informe de contabilidad general de la República, su señoría, y falsifiqué ahora un certificado médico, y tengo la desfachatez de venir a sentarme ante un tribunal a dar cuenta de todos los documentos falsos. Aquí está. No, o sea, tengamos un límite también, su señoría. Es decir, yo tengo la piel dura, pero mantengamos un poco la... Porque este preinforme es un preinforme, habría que preguntarle a la Contraloría General de la República, su señoría, yo no lo he hecho. ¿Por qué no puso la fecha dentro y solamente puso el informe 535-2015 desde julio de 2015? Ese informe no ha sido hecho. Y me dicen, es que en ninguna parte consta que ese informe se hayan solicitado los antecedentes de la señora Valdés. Bueno, le dije ayer, le pasé el documento a la señora fiscal y la señora fiscal me dice, no, porque no consta. Está bien, pero hay un documento de Santiago 27 de mayo de 2015, que sí tiene fechas. No lo he hecho yo, de Contraloría General de la República, donde solicita información. Jorge Garrido Palma, que imagino que es alguien que existe físicamente, tiene su firma aquí, fiscalizador, y se dirige a la señora Alejandra Bustamante Negra, administradora municipal de la Municipalidad de Maipú, que también es una persona que existe. Entonces, le dice, en atención al plan anual de fiscalización de esta Contraloría General para el año 2015, con el fin de realizar una auditoría respecto a los pagos de conceptos honorarios, proporcionar contratos honorarios de decretos que se aprueben mencionar y relacionados con los programas comunitarios para el periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014, acuérdense que ese era el periodo que se estaba pidiendo. Proporcionar datos, contratos, decretos que aprueben los citados contratos, certificados de antecedentes, declaraciones juradas de probidad, toda la documentación respectiva a la carpeta de trabajo, también las boletas de honorarios, informes de actividades de las siguientes personas relacionadas con la cuenta, la 2104004, año 2014. 1, 2, 3, 4, 5. La 6, Valdés Palma Marcela. 30 de mayo, de Rosalba González Morales, de 2015. Director de Administración a Jorge Garrido Palma, el mismo. Fiscalizador, Contraloría General de la República. En virtud de lo requerido en el documento citado en antecedentes, el documento citado en antecedentes dice fecha 27 de mayo del 2015, que es el mismo, la fecha 27 de mayo del 2015, oficio número 10, oficio 10/15. En virtud de lo requerido en el documento citado en antecedentes, me permito remitir a usted boleta el informe original del año 2014 relacionado a honorarios que a continuación se dan. Y le remiten
5 personas que le señalaban, más el de la señora Marcela Valdés. Y hay firma de Rosalba González Morales. Entonces, sí se acompañan. Y yo dije también que este era un preinforme. Yo jamás he dicho que este es un informe final, definitivo, que pone la lápida. No, este es un preinforme. Cuando tenga el informe final, la petición va a ser otra. No va a ser de cautela, va a ser de sometimiento definitivo. Y por último, bueno, finalmente para terminar este punto, por algo existe la delegación de facultades. Por algo una persona, un administrador, como lo dijeron respecto al señor Undurraga, que delega con justa razón. Bueno, ¿y por qué el señor Vittori no puede delegar con justa razón? ¿Por qué el señor Undurraga delega y no hay problema y el señor Vittori delega, pero igual es responsable de un delito, su señoría? ¿Cuál es la vara? ¿Cuál es el principio de objetividad acá? Parece que se nos cae. Respecto a la sentencia que yo leí ayer, yo dije, su señoría, que lo que iba a leer era la jurisprudencia, solamente la sentencia de reemplazo. Eso no tiene nada de malo, de raro, ni nada. Pero es una sentencia que yo pedí que se analizara, no en relación a que se trataba de un director de obras de una municipalidad. No, pedí que se analizara en relación a los tipos penales por los cuales se asumía ese director. Y que si bien había sido el 234, se analizaba en relación al requisito del 233. Eso fue lo que yo dije. No tiene nada que ver aquí el tema del director de obra. Eso da lo mismo. Si se condenó un director de obra, da lo mismo. Lo relevante que quería resaltar era un fallo, para no parecer yo citando doctrina. Prefiero que la Corte Suprema lo diga. Entonces parece que el que está a cargo de los fondos, a terminar ese punto, municipales, es la Administración de Finanzas. Y nos dicen que quien determinó esto fue el señor Vittori. Vimos las escuchas del señor Richter. Escucha que hizo, sea de paso, ellos dicen apesadumbrado. Apesadumbrado. Este miembro de la organización criminal, donde se reparten los billetes y los invierten en el extranjero y tienen plata por todo el mundo, está apesadumbrado porque perdió un cargo de concejal de 459.000 pesos. No estoy denostando el cargo, no estoy denostando el monto, simplemente diciendo, pero oiga, si yo soy miembro de una organización criminal, donde me estoy repartiendo varios miles de millones o millones de pesos, ¿por qué me está apesadumbrado por 459.000 pesos? Pero efectivamente, hasta el propio ente persecutor se da cuenta que el señor Carlos Richter estaba apesadumbrado por haber perdido el puesto de concejal. Pero si el señor Carlos Richter dice, está listo, dice en su declaración, le da trabajo a mi señora, dice, le da trabajo que no presta a mi señora. Dice el señor Richter que bueno, el Vittori que le paga a mi señora por no hacer nada, tengo todo el día en la casa. ¿Dice eso su señoría? Dice, le da trabajo. Que el señor Richter, que un político aparezca diciendo, voy a intentar conseguirme un pitutito por aquí, por allá, ¿es delito, magistrado? ¿Qué pasa entonces señoría, con los cuoteos de cada vez que asume un gobierno en este país? ¿Se va a meter la fiscalía? ¿Y se va a llevar la moneda para la casa también a intervenir y a decir, oiga, usted hace cuoteos políticos, estos delitos? No, pues señoría. Cristian Vittori sabía que el trabajo no se prestaría. ¿Pero de dónde sacan eso? ¿De dónde sacan que sabían que el trabajo no se prestaría? ¿Quién dice? El señor Vittori sabe que el señor no presta los servicios. El señor Vittori es un fresco, porque contrata a gente que no presta los servicios. ¿De dónde me sacan esta afirmación, su señor? Si por eso que el 140 exige estos elementos, no a imputaciones, no afirmaciones al voleo. Si es muy fácil, su señoría, denostar a la gente. Es muy fácil hacer imputaciones a la gente. Lo difícil es acreditarlas. Y acreditarlas más aún cuando lo que se pide es prisión preventiva, por magistrado. Eso es difícil. Eso es duro para el ente persecutor. Pero debe hacerlo. Porque aquí estamos jugando con la libertad personal de los individuos, magistrado. Garantía a nivel constitucional. Principio de inocencia. Garantía a nivel constitucional. Llevamos 10 años aquí en la reforma magistrada de Santiago. 10 años. Con el respeto íntegro de los derechos de los ciudadanos. Y parece que nos olvidamos un poco de eso. Y tenemos que cumplirlo estrictamente. Y finalmente, magistrado,
nos hablan de Don Oscar. Ahora ya cambiamos, porque acuérdense ustedes, su señoría, que respecto de Don Oscar, nos dicen, mire, no, también esas multas son de ahora. Eso había que varios son. Probablemente yo inventé también las multas. Porque no tiene ninguna multa. Ni el 2013, ni el 2014 no tiene multa. Por lo tanto, está claro aquí el cohecho. A ver, magistrado, primero, lo que me imputaron es cohecho. Y lo que me imputaron cuando estaba leyendo ahí es que el señor Vittori benefició en una licitación a Don Oscar. Ahora cambiamos. No, es que lo que ocurre es que, como el señor Vittori es alcalde, entonces ahora no lo controla. Ese es el cohecho. No, pues, lo que a mí me imputaron en la formalización es que el señor Vittori, en la licitación de marzo del 2012, cuando era concejal, cuando no tenía la bolita mágica para saber si iba a ser o no alcalde electo, benefició al señor, a este señor Pedro Acevedo, de la empresa Don Oscar, con un contrato, una licitación que propuso la administración del señor Undurraga. Y ahí lo veíamos ayer, el señor Vittori, este señor tan perverso, vota por la mayoría, vota por la propuesta de la administración y vota sin el jefe de la banda criminal, por supuesto. El señor Torres nos paga la votación. Pero da lo mismo. Entonces, ¿cuál fue mi reproche ayer? No puede ser. Hay un salto lógico causal que el Ministerio Público no se ha hecho cargo acá, ni en la redacción de los hechos, de la formalización, ni en la prueba que ha presentado. ¿Cuál es? Porque no puede ser posible que yo beneficie a una persona por un beneficio económico para eventualmente asumir un cargo que todavía no lo tengo asegurado en el bolsillo porque es de elección popular, su señoría. Y una vez que yo asuma ese cargo, un año después o 8 meses después, entonces no fiscalizar a este caballero. Su señoría, tengo acá 19 de diciembre del año 2013. Se le cursa una infracción a la empresa del señor Oscar. Otra infracción de 24 de diciembre del año 2013. Otra infracción de 7 de enero del año 2014. Otra infracción de 27 de junio del 2014. Que son las sociedades de inversión de Don Oscar, su señoría. Una cosa muy breve. Ni este antecedente que se dio respecto a Marcela Morales ni lo que está indicando ahora fueron aportados por el señor defensor el día de ayer. O sea, entiendo, su señoría, que la defensa el día de ayer terminó de hacer sus exposiciones. Yo no voy a pedir más tiempo para explicar, sino que una moderación en cuanto a hasta qué minuto se pueden incorporar antecedentes, porque si hoy día nos aparecen con otros antecedentes de los cuales no nos pudimos hacer cargo, entonces su señoría nos pone en una situación bastante complicada, dado que además en los antecedentes que está aportando ahora nos dice relación con las multicanchas. Entonces, es un tema que son cuestiones de hecho y que yo creo que sí hay que poner un límite. O sea, ¿hasta qué momento la defensa va a poder incorporar antecedentes? Es que en ese punto yo no le voy a poner límite a la defensa porque definitivamente la defensa está aportando elementos que dicen relación precisamente para exculpar al señor Vittori, respecto del cual se están solicitando la medida cautelar más extrema, que es la prisión preventiva. Desde ese punto de vista, y no quiero volver a repetir la resolución del otro día, aquí, y como también lo ha resuelto la Corte Suprema, específicamente en el caso Bomba, acá no hay una igualdad de partes. En el proceso penal hay una desigualdad de partes. Por una parte está el Ministerio Público, que detenta el poder punitivo del Estado, y por otra parte están las defensas. Y en ese sentido, obviamente, si estamos discutiendo medidas cautelares de máxima intensidad, como es la medida cautelar de prisión preventiva, no puedo ponerle restricción a la defensa respecto de elementos de exculpación en relación con los antecedentes y hechos y calificación jurídica que el Ministerio Público le ha imputado en la formalización al señor Vittori. Esa es la razón fiscal. Su señoría, yo entiendo eso. El tema es que cuando se incorporan elementos
en la etapa ya en que el Ministerio Público ha terminado de exponer, no podemos corregir los antecedentes y los presupuestos fácticos, porque, por ejemplo, esto no se nos incorporó ayer, lo que se está incorporando ahora, su señoría, el punto acá son las multicanchas, y esas multas, entiende la Fiscalía que no corresponden a eso, sin verlas. No corresponde a su señoría. No. Pero sin verla. Ve, es un tema que si no tenemos la oportunidad de tener todos los antecedentes para poder replicar, se van a producir este tipo de situaciones. Lo que pasa es que yo entiendo que la defensa del señor Vítor lo que está haciendo es una defensa de contexto en el sentido de que está diciendo, mire, ¿me permite la palabra? Lo que pasa es que yo lo que entiendo, como está diciendo, es que la defensa del señor Vítori está haciendo está aportando elementos o antecedentes de contexto en el sentido de, bueno, si al señor Vítori se le está imputando un cohecho y por lo tanto, voy a decirlo en palabras más sencillas, no tuvo como alcalde la supervisión necesaria respecto de Pedro Acevedo porque fue cohechado por Pedro Acevedo, estos antecedentes demuestran lo contrario. Lo que me trae a colación otro elemento que se dio a conocer por el Ministerio Público y yo lo pregunté respecto a la imputación de Marcela Morales. Se trajeron a colación unas llamadas telefónicas entre Marcela Morales y su hermana y se me dijo por parte del Ministerio Público que eran antecedentes de contexto para acreditar un hecho de la imputación. Entonces yo los pongo al mismo nivel. Y volviendo al punto, obviamente que en este sentido los elementos de exculpación que está utilizando la defensa no le puedo poner restricciones. No quiero entrar al detalle que se ha señalado por los defensores que han sido 5 años de investigación del Ministerio Público porque a mí no me corresponde calificar cómo ha sido la investigación del Ministerio Público. Pero desde ese punto de vista, obviamente, si esta es la oportunidad de la defensa para exponer antecedentes de exculpación respecto a los hechos que se le imputan, este tribunal no le va a poner restricción. Eso es. Estoy terminando, magistrado. Simplemente me gustaría aclarar la duda de la fiscal regional en caso, señoría. Efectivamente, no corresponden a multas de contrato, son partes infraccionales que van a juzgar a la policía local a la empresa Don Oscar. ¿Ya? Al mismo tiempo, cursadas por este alcalde cohechado por Don Oscar. Al mismo tiempo, su señoría, yo ayer dije que incluso no se le adjudicó una propuesta a Don Oscar en el periodo de Don Cristian. Simplemente, señoría, datos duros. Era una propuesta por 200 millones de pesos de fecha 28 de enero del año 2013, donde la Sociedad de Inversiones Don Oscar Limitada quedó fuera de la evaluación porque no cumplía con los requisitos del contrato. Es decir, recién asumido el señor alcalde, se rechaza una propuesta o queda fuera de competencia de llevarlo en términos simples este señor. Su señoría, reitero en consecuencia, creo que el Ministerio Público no se hizo cargo de todas mis argumentaciones ni logró desvirtuar lo sostenido por esta parte y reitero lo que señalé al principio, rechazar categórica y enérgicamente la petición de cautelar de prisión preventiva del Ministerio Público y querida. Habiendo terminado la exposición del señor Ávila y que corresponde a la defensa del señor Vítori, vamos a hacer un receso de 15 minutos y comenzamos con la exposición y oposición a las cautelares por parte de la defensa de la señora Pamela Riquelme lo lleva. En España, el Tribunal Supremo sentó jurisprudencia con 2 causas particulares, padres que desean desheredar a sus hijos.